Conceptualización de las pruebas de lectura crítica. La competencia lectora en pruebas internacionales. Se presentan diferentes definiciones de lo que es la competencia lectora, pero desde una perspectiva general se puede afirmar que esta competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias que el individuo va desarrollando a lo largo de su vida en diferentes contextos y propósitos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo es la institución a cargo de la evaluación de la educación en Estados Unidos y dice que la lectura es un proceso activo y complejo que involucra la comprensión del lenguaje escrito, desarrollar e interpretar el sentido y usar el sentido conforme al tipo de texto, propósito y situación. El estudio del progreso internacional en competencia lectura, examen realizado desde el 2001 a niños de 9 años en 35 países, define la competencia lectora como la capacidad de comprender y utilizar las formas escritas que requiere la sociedad y que valora el individuo. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, examen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aplicado en 60 países a estudiantes de 15 años de edad, define competencia como comprender, utilizar, reflexionar y relacionarse con los textos escritos para alcanzar objetivos personales, desarrollar el conocimiento y el potencial propio. Vemos varias definiciones que nos dice que la lectura es un proceso activo en el que debemos tener un proceso de comprensión, reflexión, construcción de conocimientos y que la aplicación de estos conocimientos tiene diferentes propósitos, tanto en nuestra vida personal, laboral y social. La lectura crítica desde una perspectiva cognitiva. La lectura implica operaciones cognitivas o procesos mentales, los cuales están asociados con actos de comprensión que pueden estudiarse y caracterizarse, siendo de utilidad para evaluar la habilidad de comprender textos y aprender de ellos. Permite determinar qué puede evaluarse y cómo debe evaluarse. En el diseño de los exámenes PISA y PRILS se utilizó una teoría de comprensión basada en el modelo integrativo constructivo. Esta teoría entiende la arquitectura cognitiva como aquella que explica cognición en su totalidad, por medio de la reunión de módulos que desempeñan funciones particulares. Se hacen hipótesis sobre representación mental de los textos, el conocimiento y los procesos mentales involucrados en la comprensión y el aprendizaje. La lectura crítica contiene la presencia de diferentes habilidades, resultado de la activación de mecanismos específicos para la apropiación y la generación de conocimientos. Lectura crítica y niveles de comprensión. En el diseño de las pruebas de lectura crítica, su referente ha sido el modelo teórico de Kinch y Van Dijk. Esta propone analizar los textos en términos de 3 estructuras semánticas. El primero es la microestructura, el segundo la macroestructura y el tercero la superestructura. En estas estructuras, Kinch analiza 3 factores, los cuales determinan si alguien es buen lector y de qué tipo, teniendo en cuenta la habilidad para decodificar, habilidad del lenguaje y conocimiento del área. Estos 3 tienen una importancia central para la lectura. Las pruebas de lectura crítica están regidas por especificaciones que recogen 3 competencias lectoras generales, correspondientes a diferentes niveles de comprensión y análisis e involucran diferentes tipos de textos. El estudiante debe mostrar la capacidad para omitir información de poca importancia, de seleccionar información, es decir, lo esencial, e ignorar lo innecesario, de generalizar una secuencia de proposiciones mediante la sustitución por una nueva proposición que implique lo esencial de las reemplazadas. Las competencias genéricas son el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que están relacionados y permiten el desempeño de una persona para alcanzar sus metas. En la actualidad debemos tener un buen manejo de las tendencias tecnológicas. Estas nuevas tendencias y competencias constituyen capacidades esenciales para el desarrollo del pensamiento y la comprensión de conocimientos generales para poder lograr ser unos buenos profesionales.
La noción de competencias es nuestros conocimientos frente a los contextos socioculturales. Trata de lograr resolver problemas en distintas situaciones y lograr comprender lo que nos están explicando y dar un concepto crítico en dicho tema. La lectura crítica es una competencia que evalúa los niveles alcanzados por los estudiantes para lograr comprender, entender y tomar decisiones frente a distintas situaciones y tomar posiciones críticas en cualquier tipo de textos. Competencias en las pruebas de lectura crítica. Se considera que las competencias establecen condiciones necesarias para que la lectura de cualquier tipo de texto pueda desarrollarse según un principio de apropiación y generación de conocimientos adecuados. Primera competencia. El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Ciertamente la interpretación cabal de los elementos locales de un texto que se da en el marco global constituido por un conjunto de contexto inmediato. Segunda competencia. El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Las preguntas que se evalúan en esta competencia piden que el estudiante relacione distintos elementos del texto desde el punto de vista tanto formal como semántico. Tercera competencia. El estudiante relaciona a partir de un tipo de texto y se evalúa su contenido. Las preguntas que se evalúan en esta competencia es que el estudiante se aproxime al texto de una manera crítica, considerándose desde distintas perspectivas. Limitaciones de la evaluación de la lectura crítica a través de los exámenes estandarizados. Es importante mencionar que pruebas de lectura críticas afectadas a partir de preguntas cerradas con respuesta de selección múltiple y preguntas abiertas de respuestas cortas, tal como lo hacen o lo aplican las ICFES. No pueden evaluar todos los aspectos de lectura crítica. Las preguntas de naturaleza propiamente crítica no tienen una respuesta definitiva, si bien las tres competencias mencionadas que se atribuyen a la lectura de cualquier texto también se ejercitan de diferentes maneras frente a varios tipos de textos. Tipos de textos en las pruebas de lectura crítica. Para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes, conviene, como se señaló, utilizar textos de diferentes tipos. Al diseñar las pruebas de lectura crítica se definió que como consecuencia de la tipología que recoge de manera taxativa, así que se distinguen por un lado los textos continuos y discontinuos. Los primeros son aquellos que se leen de primera línea por estar organizados en frases, párrafos, secciones, capítulos, etc. Los segundos, en contraste, no se leen linealmente, sino que se organizan con matrices, cuadros, tablas gráficas, viñetas, puntos y etc. En la prueba que se incluyen los textos continuos, se distinguen textos literarios e informativos en cuanto a sus propósitos y estructuras. La distinción entre textos literarios e informativos está motivada, además, porque el desempeño de los estudiantes cambia en función de esta variable. Textos argumentativos. Estos textos suelen producirse con los textos expositivos, que se incorporan por las razones que sirven para defender las ideas propuestas, contrarrestar otras ajenas y lograr persuadir. Los textos descriptivos. Estos textos predominan las valoraciones y los juicios, ya que su estilo es expresivo. En síntesis, la prueba de lectura crítica se ha diseñado de manera que se evalúe el nivel de desarrollo de diferentes habilidades cognitivas que están involucradas mediante textos de diferentes tipos de variedad temática. Muy buenas, mi nombre es Daniel Hurtado y el día de hoy les voy a hablar sobre la estructura de las pruebas TIT. Las pruebas TIT se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita y el módulo de inglés. Y tiene una duración aproximada de 4 horas con 40 minutos.
Al finalizar la primera sesión, los estudiantes que presentan el saber TIT, la prueba saber TIT, encontrarán un cuestionario socioeconómico que indaga las características del núcleo familiar, composición y estatus laboral y educativo, y las condiciones del hogar, dotación de los bienes dentro de la vivienda, estrato socioeconómico y aspectos de la vida cotidiana.